Capítulo 5 del libro del profeta Amós, para continuar con nuestro estudio en esta noche. Y vamos a estar aquí viendo precisamente en este capítulo la invitación pues que también hace el Señor en aquel tiempo pues a la nación de Israel, al reino del norte, la invitación a buscarlo mientras hay tiempo, mientras está la oferta todavía para el arrepentimiento. Vamos a leerlo, le voy a dar lectura, van por favor siguiendo y después vamos a ir desarrollando el estudio de tal manera de hacerlo lo más claro posible y pues si por favor tengan a la mano ahí pluma, lápiz, papel y para ir anotando lo que ustedes consideren necesario y que haya alguna inquietud, alguna duda y ya para estarla resolviendo a la luz de la palabra de Dios el próximo martes. Bien, dice así el capítulo 5 del libro del profeta Amós. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel alguien que lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, y así, y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al redentor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, de que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto. Porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos.
pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificio y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kibún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hasta aquí la lectura del capítulo 5 y vamos a irlo desarrollando. Aquí vemos en los primeros 2 versículos nuevamente el llamamiento que hace el profeta Amós, dando a conocer el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, o sea, el reino del norte. En este libro, recordemos que Amós fue enviado por Dios más o menos en 765 a.C., en tiempo de Jeroboam II, un tiempo de gran prosperidad, un tiempo donde la extensión territorial del reino del norte se hizo más grande y había bonanza, había prosperidad en todos los aspectos. Y pues como sucede, bueno, según lo que hemos estado leyendo y aún todavía en este capítulo 5, vemos que la sociedad israelita estaba completamente corrompida. Había bonanza, había de todo, entonces como no había necesidad, entonces Dios era puesto en segundo plano, porque daban rienda suelta al placer, daban rienda suelta a sus deseos y todo eso, y pues pasaban por encima de los pobres, por encima de la gente que no era pudiente, ¿verdad? Y no los miraban con el propósito de ayudarlos, de apoyarlos, sino que era una sociedad donde ya había un gran desorden y Dios pues no era el centro de esa sociedad. Cuando eso sucede, pues entonces tenemos sociedades corrompidas en todos los aspectos. Y pues en el día de hoy, en este mundo contemporáneo que nos toca vivir, no es la excepción. Entonces el profeta Amós dice: oigan esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Es una palabra de lamento, no es una palabra, aunque es de exhortación al arrepentimiento, de todas maneras es una palabra de lamento, porque a estas alturas Dios está viendo un corazón duro en ellos, está viendo una conciencia donde no hay sensibilidad a lo espiritual. Entonces Israel pues está completamente corrompido y Dios habla por medio del profeta. En el versículo 2 dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y aquí tenemos una figura que el profeta utiliza para mostrar una debilidad profunda en Israel. La ejemplifica como una virgen y podemos tener en la mente quizás un cuadro donde una mujer está en medio de hombres, de hombres mercenarios, hombres malos, malvados, perversos, y está a merced de ellos. ¿Cómo podrá una mujer en esa condición defenderse? ¿Cómo podrá librarse de las manos de estas personas que la rodean? Es precisamente lo que Dios está describiendo a través del profeta para mostrar a Israel como una virgen desvalida, como una persona que no podrá defenderse, precisamente porque han dejado a un lado a su defensor, que es Dios. Entonces, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, ellos no podrán liberarse, precisamente como sabemos ya por la historia, del dominio asirio y su próxima caída, que ocurrió unos 44 años después, más o menos, de esta profecía. Entonces, precisamente por eso los versículos 3
el versículo 3 narra vívidamente cómo es que no habrá esa posibilidad de salvación, porque leemos, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Entonces vemos que aquí cuando está hablando acerca de la posibilidad de salir a la batalla, y si sale cierto número, pues van a regresar muy pocos. Y la condición en la que van a regresar es triste describirla. O sea, no van a llegar valerosos, victoriosos, fuertes, no. Van a llegar, pues quizás heridos, quizás con la moral muy por abajo. Y nos recordamos precisamente cuando Josué, allá en el capítulo, creo que es el capítulo 6 del libro de Josué, cuando toman Jericó, ¿verdad? Siguen bien las instrucciones que Dios les da respecto a lo que tienen que hacer para tomar Jericó, ¿verdad? Y entonces al estar Dios al lado de ellos, vemos cómo Dios les ayudó para destruir la ciudad de Jericó, que estaba amurallada y que era imposible tomarla, conquistarla. Pero Israel lo hizo siguiendo las instrucciones precisas que Dios les dio puntualmente. Y dice la Escritura que tomaron Jericó. Pero después, cuando no siguió las instrucciones, uno de ellos, ¿verdad?, llamado Acán, ¿verdad?, tomó del botín, o sea, tomó del anatema. O sea, la instrucción era no tomar nada, era destruir todo. Pero Acán consideró que era muy importante quedarse con un manto babilónico, quedarse con todo lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, y lo ocultó en su tienda. Entonces había pecado en Israel. Cuando quisieron ir a conquistar una ciudad más pequeña llamada Hai, Dios les dijo que no iba a ser posible porque había pecado. La historia pues ya la conocemos todos, ¿verdad? Cómo finalmente vino el momento en que ellos necearon y se fueron a la conquista de una ciudad más pequeña, una ciudad que consideraban indefensa, y pues fueron con poca gente, porque consideraron que Dios les iba a dar la victoria. Pero fueron derrotados vergonzosamente y corrieron y llegaron al campamento todos desanimados porque habían visto la diferencia enorme entre Jericó y la ciudad de Hai, y entonces cómo era posible que no pudieron conquistar una ciudad más pequeña. Entonces pues ya sabemos porque había pecado dentro de Israel. Entonces esa descripción nos lleva precisamente a este versículo 3, donde Dios está diciendo puntualmente, ¿verdad?, que pues esto es lo que va a suceder. Va a salir un número significativo de gente a la guerra, pero van a regresar muy pocos en las condiciones que van a regresar. Dios está, por medio del profeta Amós, describiéndoles acerca de lo que acontecerá. ¿Con qué propósito? Con el propósito es de que tomen sus provisiones de una vez, ¿verdad? Y las previsiones del caso, y vengan al arrepentimiento. El versículo 4 y todavía hasta el versículo 10 más o menos, son palabras de Dios por medio del profeta a este reino de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Ya les describió qué es lo que sucederá, pero nuevamente viene la oferta: búsquenme y van a vivir. Dice: y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecho. Estos dos versículos, primero es una oferta, dice Dios: búsquenme, pero no sigan buscando la idolatría que encuentran
en Gilgal, que encuentran en Beerseba y que encuentran en Betel. La historia nos muestra, ¿verdad? Y ya en el tiempo que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos visto cómo es que estas ciudades de Betel, Gilgal y Beerseba, pues eran ciudades en el tiempo del Génesis, eran tiempos muy importantes y muy significativas. Por ejemplo, Betel, que es antes era llamada Ciudad Luz, y después Jacob le cambió el nombre, le puso Betel, que quiere decir casa de Dios. Allá en Génesis capítulo 28, versículo 19, vemos cómo es que en aquella ocasión ya Jacob iba rumbo a casa de Labán, porque había la amenaza de parte de Esaú de acabar con su vida por haberle engañado, ¿verdad? Para usurpar su primogenitura. Entonces Jacob iba rumbo a casa de su tío Labán y llegó a este lugar, puso unas piedras como cabecera y tuvo un sueño donde había una gran escalera y subían ángeles y bajaban ángeles, y hasta la cúspide de la escalera Dios mismo estaba. Entonces hubo ahí una promesa de parte de Jacob de que si Dios lo traía con bien de regreso, después de su aventura en casa de Labán, él le iba el Dios sería su Dios, así decía Jacob, y que aparte le iba a estar apartando los diezmos de todo. Entonces, Betel, pues era una ciudad importante en el tiempo de la era patriarcal, muy importante. La ciudad de Gilgal, también allá cuando Josué, allá en Josué capítulo 5 y en los versículos 1 al 12, ahí en Gilgal celebraron la Pascua, ¿verdad? Que ya tenía tiempo que no lo hacían por la travesía que hicieron del Sinaí hasta la tierra prometida, y ya había muerto Moisés, ya había muerto Aarón y todo eso, y ya habían cruzado el río Jordán y estaban en vísperas de conquistar la tierra prometida. Entonces, ahí en Gilgal vino la celebración de la Pascua y la circuncisión, que tenía tiempo que no se llevaba a cabo. Entonces, en ese lugar mismo, también cuando ya empezaron las primeras espigas y empezó la primera cosecha, entonces cesó el maná. Esto era una historia muy importante que el pueblo de Israel tenía presente, y era un evento trascendental en aquel tiempo. Pero miremos ahora en qué condición estaba Gilgal: centro de adoración idólatra, donde los israelitas acudían con reverencia, con disposición y todo eso, tras la idolatría, pero no a Dios. Por eso es que Dios los está llamando: buscadme y viviréis, y ya no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba. Beerseba también era un lugar donde Jacob mismo salió de ese lugar para ir a la casa de Labán, su tío, como leemos en Génesis capítulo 28, versículo 10. Beerseba entonces también era una ciudad importante. En aquel tiempo pues era algo, digamos, poco comparado con la actualidad de Israel, pero eran lugares significativos, donde los patriarcas buscaban a Dios, donde los patriarcas pernoctaban, donde los patriarcas tenían tiempos para la adoración verdadera. Pero ahora se había convertido en una adoración espuria, una adoración que no era la que Dios había mandado, porque la adoración verdadera se hacía en Jerusalén, era el lugar del culto que Dios había puesto como santuario único. Pero ya desde los tiempos de Jeroboam, cuando el reino se dividió a partir de 930 a.C., Jeroboam instaló el culto idólatra para que la gente no fuera a Jerusalén. Entonces, mire, dice Dios: entonces búsquenme a mí y vivan, pero ya no vayan a esos lugares.
esos lugares de adoración que ustedes los han convertido, porque sucederá que Gilgal y Betel serán destruidos. Insiste Dios en el versículo 6, busquen a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José. Aquí la casa de José no es más que Israel total, aunque José, o sea, la descendencia de José, Manasés y Efraín, ocuparon en el mapita que ya tenemos como punto de referencia para nuestro estudio de la carta del libro de Amós. Ya sabemos que al final de nuestra Biblia viene un mapa que dice mapa de Palestina mostrando las tribus de Israel, y ya vemos al norte de Jerusalén, precisamente muy pegaditos ahí al monte de Gerizim, en Silo, ahí en Siquem, toda esa zona. Ahí tenemos a Efraín y a Neftalí, precisamente en el monte Gerizim. Es ahí donde está la adoración también. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús habló con la samaritana, lo tenían como lugar de adoración también. Entonces, decir José es decir, pues, la descendencia de José, o sea, Manasés y Efraín, y pues obviamente todo el reino del norte, que es la referencia a la que se hace en este versículo 6. Busquen a Jehová y vivan, no sea que cometa como fuego en la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. O sea, es un juicio fuerte que vendrá, y Dios está llamando con tiempo al arrepentimiento. Versículo 7, los que convertís en ajenjo, el ajenjo es amargo, pues, el juicio y la justicia le echáis por tierra, o sea, todos ellos que se deleitan en la injusticia, ellos que pasan por encima de quienes quieren pasar con tal de salirse con la suya, Dios los está llamando y les dice, busquen al que hace las Pléyades, o sea, busquen al que es fuerte, busquen al que los puede salvar, busquen al que los puede liberar, si es capaz de hacer las estrellas del cielo, o sea, las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, o sea, el omnipotente, el que puede salvarlos. Acérquense, dice, busquen al que hace todo esto, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. El que trae el juicio, búsquenlo a él y no esperen a que llegue el juicio. Versículo 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. O sea, injustos. Y nuevamente, cuando venían palabras de parte de Dios, los profetas eran muertos, eran apedreados, eran echados, y simplemente no eran oídos, no eran escuchados, y por esa razón Dios los está percibiendo y los está llamando al arrepentimiento. Versículo 11. Entonces, como ya en los versículos anteriores hemos estado viendo la condición de Israel una vez más, cómo está, y cómo Dios les dice, búsquenme a mí y dejen de ir a los lugares de adoración, no les van a servir cuando venga el juicio sobre ustedes. Búsquenme porque yo los puedo librar. Entonces dice el versículo 11, por tanto, puesto que dejáis al pobre y reciben de él carga de trigo, edificaron casas de piedra labrada, mas no las habitarán. Plantarán hermosas viñas, mas no beberán el vino de ellas. Todo esto que muchos de los ricos, de los pudientes habían hecho, pasando por encima de los derechos de otros, se habían hecho este tipo de mansiones, este tipo de construcciones, pues no iban a poderlas disfrutar. Por esa razón, porque Dios está viendo la injusticia, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla,
porque el tiempo es malo. Pues los prudentes de ese tiempo preferían mejor no decir nada, pues porque era imposible convencer a gente que ya no tenía conciencia, a gente que buscaba salirse con la suya, no importaba de qué manera, y los prudentes mejor decían, pues mejor no digo nada, no sé qué, se volteen contra mí y entonces a mí me vaya mal. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Busquen lo bueno y no lo malo para que ustedes vivan, dice el versículo 14. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con ustedes, como dicen. Porque recordemos que Israel decía, pues Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios. Dios no es malo, Dios no nos puede hacer mal a nosotros. Y por eso tampoco escuchaban con atención las palabras de los profetas que Dios les enviaba. En este caso estamos hablando de Amós, pero ya hemos hablado también del profeta Oseas, que fue enviado, más o menos es contemporáneo de Amós, y fue enviado precisamente con palabras de amonestación, de reprensión y de oferta para la reconciliación con Israel. Entonces, ellos no hacían caso pues a los profetas, y entonces Dios los exhorta a buscar lo bueno y no lo malo. ¿Con qué propósito? Pues para que vivan, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con ustedes, como ustedes dicen. 15. Aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Recordemos que una de las costumbres de Israel, cuando había el fallecimiento de alguien, pues siempre, digamos que contrataban endechadores profesionales o plañideras que lloraban y lamentaban por la muerte de X o Y persona. Entonces aquí en este versículo 16 está Dios diciendo por medio del profeta, está diciendo que va a ser tanto el clamor, va a ser tanto el lamento, que aún van a buscar entre los labradores, van a buscar entre la gente quien esté endechando, quien esté haciendo ese trabajo. Y en todas las viñas habrá llanto. Porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y no de luz. O sea, el día de Jehová que Israel deseaba, pues era un día en el cual Dios los visitaría, y ellos seguirían en la misma prosperidad, ellos seguirían en la misma inercia, pues, pero Dios les está haciendo ver que no sucederá nada de eso, que es preferible que ni siquiera estén deseando que suceda el día en que Dios los visite, porque sucederá como está descrito en el versículo 19, como está, es desear el día de Jehová, es desearlo como cuando alguien huye de un león. Entonces va huyendo del león y se encuentra un oso. O sea, no hay salvación, pues. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. O sea, busca salvación y corre o huye, y de todas maneras encuentra pues daño para la persona. No será, dice el versículo 20, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. 21 y 22, estos versículos 21 y 22 nos van a llevar a una queja que leímos el martes anterior, cuando leímos en Isaías capítulo 5,
¿Se acuerdan que leímos a partir de, creo que del versículo 10 y hasta el 22? Creo que leímos hasta la conclusión, cómo es que Dios se queja del culto vacío de Israel. Y entonces aquí tenemos las mismas palabras de Dios, o esta misma queja, pero ahora a través del profeta Amós. En aquel tiempo fue el profeta Isaías, que fue un poco más adelante. Recordemos que Isaías profetizó para Judá y profetizó un tiempo más después que Amós. Entonces, el versículo 21 y 22, aborrecí, dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. En Isaías 5, 21 y 22 leemos. Isaías 5, aquí lo tenía. Bien. Dice la palabra de Dios. 5, 21, Isaías 5, 21 y 22. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes, pues beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Isaías 5, más bien es Isaías, o sea, los versículos 21 y 22 de este capítulo 5 encontramos en Isaías 1 del 11 al 14, que es lo que les decía que habíamos dado lectura en la sesión anterior, que fue el martes anterior. Isaías 1, 11, 14, y vamos a ver que son casi las mismas palabras que Dios por medio de Isaías da a conocer a Judá. Dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hasta el 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. La que hemos dado lectura el martes anterior. Y estas mismas palabras las encontramos en estos versículos 20 y 21. O sea, y si todavía el 22 dice, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Así que en estos versículos, del versículo 20 hasta el versículo 23, estamos hablando de un culto idólatra, de un culto espurio, de un culto que Dios no mandó y que los israelitas de ese tiempo consideraban que agradaba a Dios. Como era algo que a ellos les satisfacía, ellos pensaban que agradaba a Dios. El día de hoy sucede lo mismo también en ciertos lugares, ¿verdad? Hay cultos, dicen, que de adoración a Dios, pero lo hacen a su modo, a su gusto, pues. Entonces, como a ellos les gusta, como ellos se sienten bien, como ellos se ponen contentos, creen que Dios también está en esa misma condición.
Dios ha establecido bien claro en su palabra la forma de adoración, quiénes deben de adorar, cómo se debe de adorar, cuándo se debe de adorar, con qué se debe de adorar, la condición y la conducta en la que uno se debe de presentar delante de Dios, el corazón dispuesto, la mente dispuesta para adorar a Dios. Dios ha sido bien claro en cómo es la adoración que a Él le agrada. Pero Israel consideraba que lo que estaban haciendo, y tocó los lugares aquí, Betel, Gilgal, Beerseba, esos lugares de adoración, ellos creían que agradaba a Dios. Pero Dios dice, es para mí abominación. Eso no es lo que yo mandé, eso no es de mi agrado. Quítense de todo eso porque eso no me agrada. Entonces Dios sigue advirtiendo, porque aparte de idolatría, ya había una sociedad completamente corrompida, la de Israel. Luego todavía en el versículo 25, el 24 dice, quiten todo eso, quítenlo, porque eso no lo voy a escuchar, nada de eso es algo que yo mandé. El versículo 24 dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ya, hagan lo que deben de hacer, hagan lo bueno, para que de esa manera yo pueda tener comunión con ustedes. El versículo 25 y el versículo 26 son reproches de parte de Dios por medio del profeta Amós a Israel respecto al pasado, cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, en el tiempo, ¿verdad? Y pronto, cuando Moisés estaba recibiendo la ley, ya ellos estaban haciendo un becerro de oro para adorar. No solamente eso, sino que cuando salieron de Egipto, llevaban en el corazón, si es que no llevaban ídolos, aunque ahorita comparto con ustedes algo que me encontré en el diccionario ilustrado de la Biblia, en el tiempo llevaban figuras de ídolos que habían sacado de Egipto. Entonces, aparte de llevar la idolatría en la mente y en el corazón, llevaban figuras que después adoraban en esos lugares, en Betel, Gilgal, Beerseba y esos lugares. Y entonces Dios les reprocha en los versículos 25 y 26. Me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevaban el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea que en lugar de llevar en la mente y en el corazón una profunda gratitud, porque Dios los había librado de 430 años de esclavitud, no llevaban más que ídolos, no llevaban más que costumbres, tradiciones que vieron mientras fueron esclavos en Egipto. Este Moloch, voy a compartir con ustedes, este Moloch, deidad nacional de ya me falta la lista. Moloch, deidad nacional de los amonitas, también llamado Milcom, en primer libro de los Reyes 11:5, en el segundo libro de los Reyes 23:13 y en Jeremías 49:1 al 3, cuyo culto y posiblemente se basaba en el sacrificio de seres humanos, especialmente de niños. Las víctimas eran puestas vivas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua hueca de bronce y con cabeza de becerro que representaba a Moloch. La víctima caía en el hoyo ardiente del ídolo al sonido de flautas y tambores. En vista de lo anterior, no es extraño que en Levítico 18:21 y 20:2 al 5 se prohíba terminantemente participar en los ritos de Moloch. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 31 al 33,
da a entender que la división del reino se debió en parte a la introducción de esta forma de paganismo por Salomón. La frase pasar a su hijo por fuego alude al horrible culto de Moloch, segundo libro de los Reyes 16:3, 21:6, 23:10. Los profetas condenaron severamente esta abominación en Isaías 30:33, en Isaías 57:5, en Jeremías 32:35, en Ezequiel 16:20, Ezequiel 20 versículo 26, Ezequiel 23 versículo 27, Mateo capítulo 6 versículos 6 y 7. El centro cultural de Moloch estaba en el valle de Hinnom, al suroeste de Jerusalén. El sitio también se llamaba Tofet, y fue allí donde Salomón erigió lugares altos a Moloch. Primer libro de los Reyes 11:7. Y desde Acaz y Manasés hicieron pasar a sus hijos por fuego. Y aquí vienen muchas más citas. Segundo libro de los Reyes 16:3, segundo de Crónicas 28:3, segundo de Crónicas 33:6, Jeremías 32:35. Josías destruyó el lugar en el segundo libro de los Reyes 23:10, pero después fue reconstruido y sirvió como centro de adoración pagana hasta la cautividad. Más tarde el valle llegó a ser el albañal de las inundaciones de la ciudad, y los judíos lo llamaron Gehenna, el infierno o lugar de eterno sufrimiento, según Mateo 5, 22, 29 y 30, y Mateo 10, 28. Ese es en lo que se refiere a Moloch. Y lo que se refiere a, ¿quién es el otro que dijimos? A Kiun. Este es más cortito. Kiun, dios de Mesopotamia, mencionado por este nombre solamente en Amós capítulo 5 versículo 26, en donde el profeta afirma que los israelitas adoraban a Kiun en el desierto. En Hechos 7:43, esta es la defensa de Esteban, se refiere al mismo ídolo, pero por el nombre de Renfán. Kiun y Renfán son asociados con la adoración del planeta Saturno, que practicaban las naciones orientales. Así es que nada más, este es un pequeño breviario cultural de la idolatría de Israel, descrita por Amós en estos dos versículos. Y la queja de Dios es que ustedes vagaron por Egipto, ustedes fueron liberados de 430 años de esclavitud, y en lugar de llevar en su mente y en su corazón una gratitud por todo lo que había sucedido, llevaban pura idolatría, llevaban todo menos gratitud hacia el Dios que los había librado de la esclavitud. Esto nos lleva como compartimos, creo que el domingo pasado o hace 15 días, no me recuerdo, pero esto nos lleva precisamente a lo que cada primer día de la semana, la iglesia de Cristo tenemos establecido como mandamiento, que es precisamente el memorial de la Santa Cena. La Santa Cena o comunión, ¿verdad? O el partimiento del pan no es otra cosa más que un momento sublime. Es un momento en la adoración cada primer día de la semana, en que nuestra mente y nuestro corazón deben de estar llenos de gratitud, porque Dios, por medio de Jesucristo, nos rescató de la esclavitud del pecado. Entonces no hay lugar para la distracción, no hay lugar para el pensamiento en otra cosa, no hay lugar para nada de eso, para la distracción, nada que obstruya
precisamente ese momento tan sublime y ese momento tan especial en la adoración en el primer día de la semana, porque es el día, es el momento en el que cada uno de nosotros como cristianos agradecemos a Dios por su misericordia, que nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos dio esperanza viva. En Jesucristo nos dio promesas y nos dio precisamente esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Entonces, es el comparativo. Aquí tenemos este símil entre la iglesia el día de hoy y Israel en aquel tiempo. ¿Qué había en la mente y en el corazón de Israel en el tiempo para que Amós amoneste de esa forma en que Dios se dirige a ese pueblo? ¿Y qué hay en el día de hoy cuando vamos a participar de la Santa Cena? ¿En qué condición lo hacemos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos considerando? Entonces, esto es algo como para que nos lo llevemos. Y cada vez que vamos a adorar a Dios, no solamente cuando vamos a participar de la Santa Cena, sino en el tiempo de la adoración, debemos estar siempre atentos, reverentes, concentrados, porque estamos adorando al Dios vivo, al Dios que hizo las Pléyades, al Dios que vierte las aguas, al Dios omnipotente, al que Israel debió acercarse para ser liberado de la ocupación asiria, que ocurriría 44 años más o menos más tarde de esta profecía. Pero no lo hicieron. Entonces nosotros debemos de estar siempre con un corazón y con una mente agradecidos con Dios. Y la adoración es en todo momento, pero particularmente en el tiempo de la Santa Cena, recordar que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el versículo 27, cuando ya después de esta queja, en estos versículos 25 y 26, Dios hace esta queja, entonces en el versículo 27 dice, porque sé que no me oyen, porque sé que su corazón se ha vuelto de piedra, es un corazón insensible, dice Dios. Entonces les haré pues transportar más allá de Damasco. Recordemos que Damasco, aún el día de hoy y en ese tiempo, sigue siendo la capital de Siria. Y para el reino de Israel, pues Siria en ese tiempo y aún en el día de hoy en la geografía, Siria está ubicada al nororiente de lo que antes era Israel. Bueno, pues iba a ser llevada más allá de Damasco, o sea, iba a ser llevada a Siria, a Nínive y a todas aquellas ciudades, como Kir es una de las ciudades a las que fueron llevados. Leímos en los capítulos anteriores, fue llevado, creo que fue Siria, cuando los asirios ocuparon Siria, fueron llevados a Kir, y entonces pues se cumplió una de las profecías que estuvimos leyendo en los capítulos anteriores respecto a lo que sucedería con las naciones vecinas de Israel por causa también de su pecado y por causa de su mala relación con Israel, como la subyugaron y abusaron de Israel. Entonces Dios emprendería castigo también sobre las naciones vecinas, como lo vimos desde el capítulo 1 de Amós. Entonces Dios está diciendo, porque ustedes no quisieron venir a mí, porque ustedes no me escucharon, porque ustedes no quisieron apartarse de la idolatría y venir a mí y hacer la adoración como a mí me agrada, entonces yo los voy a transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos, o sea, el omnipotente, el que todo lo puede, es el que ha hablado y es el que ha dicho esto va a suceder, porque ustedes son necios, porque ustedes no quieren venir a mí y prefieren seguir en su idolatría, en sus abusos contra el indefenso y en seguir en esa inercia. Entonces Dios está hablando de
de una destrucción terrible. A partir del capítulo 6 vamos a ver, particularmente en el capítulo 6, vamos a estar viendo cómo las palabras no estaban haciendo eco en Israel y cómo ellos se habían tirado, digamos, que al ocio. Ya estaban como había prosperidad, pues estaban en una condición de relajación total. A ellos no les importaba nada más que vivir la vida que a ellos les agradaba. Obviamente, pues sabemos que siempre un pequeño remanente fiel a Dios está en todo momento de la historia y está en el día de hoy y estará hasta el fin de los tiempos, fiel a Dios, o esperemos contarnos entre ellos, el remanente fiel entre esta sociedad difícil y entre la iglesia que también luego se deja llevar por digamos, por circunstancias o por otras cuestiones ajenas a lo que es la voluntad de Dios. Entonces vamos a dejar aquí nuestro estudio de esta noche. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, si tiene algo que añadir, el próximo martes, ya sabe, y eso sí es seguro, tenemos por lo menos unos 15 minutos para abordar. Tenemos unos 15 minutos y con todo gusto contestamos, con todo gusto platicamos a la luz de la palabra de Dios, vemos esas preguntas, esas dudas o esos comentarios. Muy bien, vi como que alguien levantó la mano, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Quién fue? Con el hermano Ricardo. Adelante, mi hermano Ricardo. Hermanito, bueno, antes que nada, sí, nada más agradecerle, hermanito, ya por el tiempo. Tomé algunas notas muy interesantes y las voy a comentar para el siguiente martes, si me lo permite. Pues nuevamente, gracias a Dios y gracias por esta clase, hermanito. Gracias a Dios, mi hermano. Pues muy bien, mis hermanos, gracias por su participación, gracias por su atención, y vamos a terminar con una oración. Si nuestro hermano Roberto, ¿quieres hacer una oración, mi hermano, para terminarlo? Gracias. Con mucho gusto, hermano. Nos vamos a orar, hermanos. Padre, bendito Padre, celestial Dios y Señor nuestro, te damos gracias esta noche que nos has permitido reunirnos, Señor, para seguir avanzando, Señor, para seguir caminando de tu mano, Señor. Y te agradecemos esta enseñanza, Padre, y te pedimos de todo corazón, Señor, que nos bendigas, Padre, con este conocimiento, Padre, para que podamos sumarlo a nuestro conocimiento, a nuestro acervo del conocimiento que tenemos de ti, Padre, y que podamos dar frutos de esto, Señor, que podamos traducir las enseñanzas, Padre, principalmente en lo personal, Señor, que podamos aprender de esas caídas que tuvo el pueblo de Israel y cómo tú con tu amor, con tu misericordia siempre lo redimiste, Señor, y que eres fiel, Padre. Te damos las gracias por ser nuestro Dios, Padre, y todo lo que nos enseñas, Padre, por medio de nuestros hermanos. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a seguir adelante, Padre, que nos fortalezcas en nuestras debilidades, que nos ayudes en nuestras pruebas, Señor, y que nos des discernimiento espiritual, Señor, para poder sumar a tu iglesia, Padre, para poder dar fruto a tu iglesia y no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor. Bendice a todas las familias aquí reunidas, Padre, a todos mis hermanos aquí reunidos, y que pronto estemos, Padre, compartiendo el Evangelio, Señor, trayendo almas para que tú las salves, Señor, porque tú eres el que salvas, Señor. Y Padre, despierta a nosotros ese deseo, Padre, ese gozo y esa satisfacción, Padre, de poder ser útiles. Y todo esto te lo pedimos de todo corazón, Señor,
y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.